Hola amigos, hoy continúo explicando qué ayudas tenemos para los pacientes de baja visión que además sean solamente para cerca, única y exclusivamente para cerca. Esa persona que viene y te dice: yo leía, ya no puedo leer, me gusta leer el periódico, el prospecto de los medicamentos o un libro simplemente. Es verdad que hoy gracias a la tecnología podemos amplificar el tamaño de las letras, con lo cual es más fácil. Pero además, debido a cualquier patología ocular, requieren todavía más aumentos. ¿Qué cosas disponemos para poder ayudar a este tipo de personas? Mirad, desde las lupas sofisticadas y las lupas normales, como pueda ser por ejemplo esta lupa electrónica, que fijaros el tamaño de letra que es capaz de ampliar, o bien las lupas de lectura en las cuales la persona se coloca la lupa con la rayita puesta y así no se pierden a la hora de la lectura, les da el tamaño de un libro para poder ir leyendo. Estas lupas Berilio funcionan fenomenal. Y cuando tenemos ya casos más complicados, personas que es verdad que la agudeza que tienen es muy bajita en cerca, necesitamos microscopios. Los microscopios en gafas vienen montados así. Es una gafa normal, es una gafa que lleva unos prismas que llamamos, y con estas gafas la única cosa que le pedimos al paciente es que se la ponga y que además tiene que coger el texto y aproximárselo mucho más que como leía él antes el periódico. Si se lo ponía aquí, probablemente ahora lo tiene que llevar a esta distancia para poderlo leer. Pero les ayuda, amplifica mucho las imágenes, con lo cual son personas capaces de poder llegar a ver lo que veían antes. Todo esto se hace el estudio de qué cantidades de dioptrías necesitan o de aumentos, pero existen gafas ya premontadas con el tipo de aumentos que necesite cada paciente. Cuando son profesiones a lo mejor pues de joyeros o personas que necesitan fijarse mucho en cosas muy pequeñitas, disponemos también los MagniClick. Esto lo colocas en la gafa, te la apoyas en la gafa, lo puedes inclinar y puedes llegar a ver, siempre será acortando la distancia, debido a que son lentes de aumento. También disponemos, por ejemplo, el típico ratón, el mus, que esto simplemente lo vas pasando por el texto, está comunicado con una televisión, y el texto que yo estoy pasando lo puedo llegar a leer perfectamente en la televisión. Incluso todo tipo de lupas, lupa de bolsillo, lupas más pequeñitas, lupas grandes, la típica lupa del rabito normal. Ese tipo de lupas más sofisticadas, como por ejemplo estas que permiten incluso el giro para que la persona tenga más maniobrabilidad. Todo esto son ayudas para baja visión en cerca. También hay personas que ya está un poquito el resto visual que les queda, que me dicen, sobre todo las mujeres, es que no puedo enhebrar la aguja. Bueno, pues que no se preocupen, no hace falta estar ahí intentando meter el hilo en el agujerito. Simplemente coges un enhebrador, existen los enhebradoras de agujas, que esto es un artilugio en el cual se mete el hilo directamente, lo pones aquí, se mete el hilo directamente y no tiene que mirar nada, con lo cual lo hacen un poco con las propias manos, ¿no? O bien personas que no saben cuándo una taza está llena en la cocina, por ejemplo, pues hay esta serie de medidores que tú los pones y pita, cuando ha llegado el líquido arriba ya sabe que está la taza llena, por ejemplo. Entonces, desde aquí animo a que cualquier persona que dicen, total, para lo que hay que ver, hay muchas ayudas, y en Asun Oliver Ópticas procuramos tenerlas para poder solucionar y dar mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Muchas gracias.